Hola, bienvenidos a mi canal Mucho Texto, donde te voy a leer todo aquello que tú no puedas o quieras. Así que, si hay algo que no puedas o quieras leer, déjalo por aquí en un comentario y yo con gusto lo leeré para ti. Postdata, no aspires a tanto, solo se leerán textos en español. Comencemos. Ley 1221 de 2008, julio 16, reglamentada por el Decreto Nacional 884 de 2012, por la cual se establecen normas para promover y regular el teletrabajo y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia decreta: Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y regular el teletrabajo como instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones TIC. Artículo 2. Definiciones. Para la puesta en marcha de la presente ley se tendrán las siguientes definiciones. Teletrabajo. Es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. El teletrabajo puede revestir una de las siguientes formas. Autónomos. Son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional. Puede ser una pequeña oficina, un local comercial. En este tipo se encuentran las personas que trabajan siempre fuera de la empresa y solo acuden a la oficina en algunas ocasiones. Móviles son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las tecnologías de la información y la comunicación en dispositivos móviles. Suplementarios son aquellos teletrabajadores que laboran 2 o 3 días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en una oficina. Teletrabajador. Persona que desempeña actividades laborales a través de tecnologías de la información y la comunicación por fuera de la empresa a la que presta sus servicios. Artículo 3. Política pública de fomento al teletrabajo. Para el cumplimiento del objeto de la presente ley, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Protección Social, formulará, previo estudio COMPES, una política pública de fomento al teletrabajo. Para el efecto, el Ministerio de la Protección Social contará con el acompañamiento del Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Fundación Pública, el SENA y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Esta política tendrá en cuenta los siguientes componentes. Infraestructura de telecomunicaciones. Acceso a equipos de computación. Aplicaciones y contenidos. Divulgación y mercadeo. Capacitación. Incentivos. Evaluación permanente y formulación de correctivos cuando su desarrollo lo requiera. Parágrafo 1. Teletrabajo para población vulnerable. El Ministerio de la Protección Social, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de esta ley, formulará una política pública de incorporación al teletrabajo de la población vulnerable, personas en situación de discapacidad, población en situación de desplazamiento forzado, población en situación de aislamiento geográfico, mujeres cabeza de hogar, población en reclusión, personas con amenaza de su vida. Nota. Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-351 de 2013, siempre y cuando se entienda que las organizaciones sindicales hacen parte de aquellas entidades que acompañan al Ministerio del Trabajo en su misión de diseñar la política pública de fomento al teletrabajo. A. Entidades públicas del orden nacional que hacen parte de la agenda de conectividad. B. Empresas privadas de cualquier orden representadas por los gremios que designe el Gobierno Nacional. C. Operadores de telefonía pública básica conmutada nacional. D. Cafés Internet. E.
organismos y/o asociaciones profesionales. Parágrafo. Las funciones y el funcionamiento de la Red Nacional de Fomento al Trabajo serán definidas en la política pública de fomento al trabajo de que habla el artículo 3 de la presente ley. El Ministerio de la Protección Social ejercerá la coordinación general de la red de la que trata el presente artículo. Artículo 5. Implementación. El Gobierno Nacional fomentará en las asociaciones, fundaciones y demás organizaciones, tanto públicas como privadas, la implementación de esta iniciativa a través del Ministerio de la Protección Social y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Asimismo, el Gobierno Nacional pondrá en funcionamiento un sistema de inspección, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en el marco del teletrabajo. Artículo 6. Garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores. 1. A los teletrabajadores, dada la naturaleza especial de sus labores, no les serán aplicadas las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno. No obstante, la anterior, el Ministerio de la Protección Social deberá adelantar una vigilancia especial para garantizar que los teletrabajadores no sean sometidos a excesivas cargas de trabajo. 2. El salario del teletrabajador no podrá ser inferior al que se le pague por la misma labor en la misma localidad y por igual rendimiento al trabajador que preste sus servicios en el local del empleador. 3. En los casos en los que el empleador utilice solamente teletrabajadores, para fijar el importe del salario deberá tomarse en consideración la naturaleza del trabajo y la remuneración que se paga para labores similares en la localidad. 4. Una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en un lugar distinto a los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual. 5. La asignación de tareas para los teletrabajadores deberá hacerse de manera que se garantice su derecho a contar con un descanso de carácter creativo, recreativo y cultural. 6. Lo dispuesto en este artículo será aplicado de manera que se promueva la igualdad de trato entre los teletrabajadores y los demás trabajadores, teniendo en cuenta las características particulares del teletrabajo y, cuando proceda, las condiciones aplicables a un tipo de trabajo idéntico o similar efectuado en una empresa. La igualdad de trato deberá fomentarse en particular respecto de a. El derecho de los teletrabajadores a constituir o a afiliarse a las organizaciones que escojan y a participar en sus actividades. B. A protección de la discriminación en el empleo. C. La protección en materia de seguridad social, Sistema General de Pensiones, Sistema General de Seguridad Social en Salud y Riesgos Profesionales, de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen o adicionen o en las disposiciones que regulen los regímenes especiales. Nota. Declarado exequible de manera condicionada mediante sentencia de la Corte Constitucional C-337 de fecha mayo 11 de 2011, siempre y cuando se entienda que la protección en materia de seguridad social a favor de los teletrabajadores también incluye el sistema de subsidio familiar de conformidad con la ley. D. La remuneración. E. La protección por regímenes legales de seguridad social. F. El acceso a la formación. G. La edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. H. La protección de la maternidad. Las teletrabajadoras tendrán derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración al término de la licencia de maternidad. Y respeto al derecho a la intimidad y privacidad del teletrabajador. 7.
Los empleadores deberán proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la energía, desplazamientos ordenados por él, necesarios para desempeñar sus funciones. Los elementos y medios suministrados no podrán ser usados por persona distinta al teletrabajador, quien al final del contrato deberá restituir los objetos entregados para la ejecución del mismo, en buen estado, salvo el deterioro natural. 8. Si el teletrabajador no recibe los paquetes de información para que realice sus labores o los programas para desempeñar su función o no son arreglados a pesar de haberlo advertido, no podrá dejar de reconocérsele el salario que tiene derecho. Cuando el lugar de trabajo sea suministrado por el empleador y no pueda realizar la prestación debido a un corte en las líneas telefónicas o en el flujo eléctrico, su labor debe ser retribuida. El trabajador que se desempeña en la movilidad de móvil no puede alegar estos imprevistos. 9. El empleador debe contemplar el puesto de trabajo del teletrabajador dentro de los planes y programas de salud ocupacional. Asimismo, debe contar con una red de atención de urgencias en caso de presentarse un accidente o enfermedad del teletrabajador cuando esté trabajando. 10. La vinculación a través del teletrabajo es voluntaria, tanto para el empleador como para el trabajador. Los trabajadores que actualmente realicen su trabajo en las instalaciones del empleador y pasen a ser teletrabajadores conservan el derecho de solicitar en cualquier momento volver a la actividad laboral convencional. 11. Las empresas cuyas actividades tengan asiento en Colombia que estén interesadas en vincular teletrabajadores deberán hacerlo con personas domiciliadas en el territorio nacional, quienes desarrollarán sus labores en Colombia. 12. A todas las relaciones de teletrabajo que se desarrollen en el territorio nacional les será aplicada la legislación laboral colombiana, en cuanto sea más favorable para el teletrabajador. Artículo 4. Red Nacional de Fomento al Teletrabajo. Créase la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo, de la cual harán parte. Parágrafo. Cuando el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable la jornada laboral y el teletrabajador, a petición del empleador, se mantiene en la jornada laboral más de lo previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, o le asigna más trabajo del normal, el pago de horas extras, dominicales y festivos se le dará el mismo tratamiento de cualquier otro empleado. Artículo 7. Registro de teletrabajadores. Todo empleador que contrate teletrabajadores debe informar de dicha vinculación a los inspectores de trabajo del respectivo municipio y donde no existan estos, al alcalde municipal, para lo cual el Ministerio de la Protección deberá reglamentar el formulario para suministrar la información necesaria. Artículo 8. Reglamentación. El Gobierno Nacional, dentro de los 6 meses siguientes a la sanción de la presente ley, reglamentará lo pertinente para el cumplimiento de la misma. Artículo 9. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. Bueno, hasta aquí la lectura de hoy. Espero les sea útil. Hasta el día de hoy en este canal se han leído 19 páginas. No olvides dar tu like y suscribirte. Los espero en el próximo video.